día, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Estima tu vida con Bioestima. Como siempre, nosotros felices de estar con ustedes, porque aparte, yo hoy en particular estoy más feliz porque hoy estamos juntos los tres y estamos juntos desde Puebla y estoy muy feliz porque estoy compartiendo con Andrea y con Francisco. ¿Cómo están? Muy bien, muy felices. En Puebla, bienvenida. Muchas visitas a Puebla. Muy contentos y para variar el tema muy interesante que a todos nos interesa y todos hemos pasado de alguna manera por algo de esto. Así es que contentos de que estés aquí en Puebla, contentos de estar en este podcast y quédate con nosotros porque esto es bueno. Totalmente. Súper, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Bioestima Puebla o Bioestima Cuernavaca. Y si quieren compartir este podcast que está empezando con alguien más, lo único que tienen que hacer es ir a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Bioestima tu vida y con eso ya pueden compartirlo a diestra y siniestra. Y entonces, platícame de qué vamos a hablar. Chan. Tema rudo, poquito siento yo, ya nos vas a desmentir en todo lo que estemos hablando, Paquito, pero yo siento que es un tema un poquito rudo porque el día de hoy vamos a hablar sobre el duelo. Esas situaciones que de pronto se derivan. Bueno, ya tú mejor explícame porque yo si no me voy a decir cosas que a lo mejor no tengo que decir, pero hoy vamos a hablar del duelo, ¿cierto? Sí, vamos a hablar del duelo y mira, hasta cierto punto es rudo, sobre todo por la cultura que hay alrededor, principalmente la muerte, aunque el duelo no se experimenta únicamente por la muerte de un ser querido, que ese es el duelo más trascendente, es el duelo que más impacta a los seres humanos, pero no es lo único que nos produce duelo. Y pues, sí, el tema de la muerte es un tema que no nos gusta enfrentar, que no nos gusta tocar. Claro. Entonces, es un tema que generalmente ahí lo dejamos, no nos gusta enfrentarlo, no nos gusta tocarlo, pero todos vamos en algún momento a pasar por algún tipo de duelo, sea por muerte de un ser querido cercano o por otros tipos de pérdidas que también generan duelo. De tal manera que sí, es rudo desde el punto de vista que se tocan sentimientos y emociones muy profundas que en ocasiones trastocan la vida, mueven totalmente el tapete de la persona y te mandan a otros temas de vida. Sin embargo, el tener información nos va a permitir poder elaborar de una mejor manera nuestro proceso. Y yo creo que también simplemente que la gente entienda que hay un proceso que ya está estudiado, que te puede apoyar en este tipo de situaciones que son muy difíciles, porque muchas veces nos encontramos en esa situación y ni siquiera sabemos a quién acudir o qué se puede hacer y pensamos que solito el tiempo lo va a curar y probablemente el tiempo ayude mucho, pero hay otras formas en las que podemos llegar a esta paz o esta tranquilidad o el sentirnos un poco más tranquilos y para eso existen justamente el tema general del duelo. A mí hay algo que me encanta, que me hace súper interesante respecto a este tema, y es justo lo que mencionas de que no solamente es la pérdida de un familiar o de un ser querido o incluso de tu mascota, o sea, no forzosamente tiene que ir relacionado a la muerte. También va relacionado con muchos otros temas que simplemente es la pérdida. Entonces, el duelo es justo eso, es perder algo. Y a mí en este mundo biostímico, a mí me gusta muchísimo justo tocar el tema de cuando nos operan y nos retiran algún órgano. O sea, eso también es una pérdida y a veces no lo tomamos tal cual, pero la realidad es que nuestro cuerpo está perdiendo una parte de sí y necesita readaptarse, necesita reacostumbrarse, tú tienes que aceptar que eso está pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Y como puede ser lo de nuestros organitos, pueden ser muchas otras situaciones que justo estamos perdiendo algo, ¿correcto? Y antes de continuar,
de continuar con este tema de lleno, a mí me gustaría comentarles que justo el día de hoy Francisco Escobedo nos va a estar hablando de este tema porque él es psicólogo y tiene muchísima experiencia en el tema y en el manejo de duelos, porque por todo lo que nos va a explicar el día de hoy, creo que es como todo un proceso que hay que lograr identificar y vivir y demás, y qué mejor que hacerlo como siempre les decimos, que de la mano de un experto, porque hay veces que nosotros no sabemos cómo hacerlo y pues bueno, para eso es bueno siempre acudir a los expertos y recuerden pedir ayuda. Por eso es que el día de hoy Francisco Escobedo, que es experto en el tema y psicólogo, nos va a estar hablando del duelo. A mí me gustaría continuar con el tema, Paquito, justo definiendo él qué es el duelo. Si lo tuviéramos que definir, porque por lo que dice Andrea, por lo que dices tú un poquito, a mí me suena que pones como la palabra duelo igual pérdida. ¿Estoy bien o mal? Sí, pero el proceso es exactamente al revés. Sí, el duelo se deriva de una pérdida. Todos hemos vivido pérdidas. Ok. La pérdida es cuando se pierde algo. Lo que más impacta son lo que se llama pérdidas relacionales. Generalmente es lo que más impacta al ser humano. Las pérdidas relacionales es cuando pierdes algo con algún ser vivo con el que tienes relación. Entonces eso pasa mucho cuando hay la muerte de un ser querido. Claro. Es una pérdida, la pérdida es la pérdida, es un hecho. Sí. Entonces hay una pérdida que puede ser, por ejemplo, en realidad, fíjate, los seres humanos empezamos a perder. Nuestra primera pérdida como seres humanos es cuando nacemos. Estás en el vientre materno, estás por tu posición fetal, en un ambiente en donde todo lo tienes, es lo más confortable que puede existir. Es tan confortable que cuando nos sentimos tronados o estamos mal, posición fetal, ¿no? Y sentimos que regresamos a ese lugar cómodo, a ese rico lugar. Pues, ¿qué crees? Que tu primera pérdida es cuando sales de ese lugar y sales esta fregadera que se llama planeta vida, y entonces tienes que repetirlo por ti mismo. Ya perdiste eso que te estaba alimentando la mamá, oxigenando la mamá, y de repente tienes que salir a respirar por ti mismo. No, extraño, ¿no? A un mundo bien loco, en donde ya no está. Esta es la primera pérdida que tenemos, y esta pérdida genera lo que generan todas las pérdidas. Un duelo. El duelo es el proceso de sufrimiento que sigue a una pérdida. Entonces, como dices, se intercambia, sería pérdida igual duelo. Sí, okay. Nos genera el duelo. Y de ahí vienen más, ¿eh? Por ejemplo, tú, Becky, tu hija sale. Vas a entrar y sale de preescolar. Entra a la primaria, ¿no? Y si la cambias de escuela, eran amigos, ya había hecho relaciones, ya había hecho amigos. Antes de eso, tenemos a los bebés, a los niños que van y a lo mejor ya van a entrar a preescolar. ¿Y cuántas imágenes hay? Yo creo que más en mi época, ¿no? De aquellas imágenes en donde te va a dejar mamá de escuela. Y tú te aferras a la mamá. Es una pérdida. Y esa pérdida genera un duelo, que en este caso se puede manifestar, por ejemplo, a través de lo que dijiste, ¿no? Estás en la escuela y llorando. Entonces, todas las pérdidas, si vamos perdiendo así a través de la vida, vamos teniendo diferentes tipos de pérdida. Como decía yo, la pérdida más significativa, la que más impacta al ser humano, es lo que se conoce como pérdidas relacionales. La pérdida de alguien con quien tenemos una relación. Y bueno, a través de la vida vienen muchos tipos de pérdidas que pueden ser también de objetos, de trabajo. Son diferentes tipos de pérdida las que nos llevan a el tipo de duelo que experimentamos. Y por ejemplo, hay muchos mitos acerca del duelo. Uno de los mitos, Andrea, es el tiempo lo cura todo. ¿Usted cree que el tiempo no cura nada? O sea, el tiempo no cura. Ya, ¿cómo cuánto se irá a tardar? Sí, a ver, ¿en cuánto tiempo ya voy a estar bien? Entonces, bueno, lo cura, ese es uno de los grandes mitos, que hay muchos mitos alrededor del proceso del duelo. En realidad, uno de nosotros vivimos un proceso de duelo
diferente. Y no es mejor el duelo que vives tú que el que vives tú. Entre seres humanos iguales, por ejemplo, hermanos, que tienen la pérdida de un padre. Y a uno de los hermanos se la pasa llorando y se abraza del ataúd y se pone impresionante, ¿no? Y el otro hermano está tranquilo. ¿Y quién está elaborando mejor el duelo? Algunos pueden decir, bueno, este ni siquiera derramó una lágrima, qué poca, ¿no? Y el otro cómo sufrió, cómo lo quería. Cada quien tiene un proceso de duelo que es diferente y no es mejor uno que el otro. Cada uno es diferente. Eso sí, el sufrimiento personal que experimentamos derivado de una pérdida sí lleva una relación directa con la intensidad, con el valor que tiene esa relación. Hablando, y estoy enfocándome ahorita sobre todo a la pérdida relacional, a la pérdida de un ser querido. Y que implica la muerte como tal, ¿cierto? Sí. Porque justo tú dices y mencionas que como uno de los duelos más importantes bueno, no más importantes, sino como más fuertes, más significativos, es el de las pérdidas relacionales, ¿no? Entonces, y que en mi cabeza piensa como, bueno, se puede dar esa pérdida ya sea por muerte como tal, Sí. o por una separación, ¿no? Que a lo mejor la hija se va a vivir a otro país, o la pareja se separa, o por diferente, o sea, es esta relación, pero hay una separación, Sí. ya sea por muerte o por separación. La mascota. La mascota. Es un ser vivo con el que tienes una relación entre seres vivos. Por eso es la pérdida relacional, que es una pérdida muy significativa. ¿Quién transita ese proceso de duelo, ese proceso de sufrimiento natural, obligado? Obligado, todos lo pasamos. Aunque algunos no lo manifiesten, estás viviendo duelo con tu propio proceso. Y tiene mucho que ver la intensidad del duelo con el apego hacia la persona o hacia el objeto que perdiste. Puede ser que alguien, ya hablando de objeto y moviéndome rápido de tema, puede ser que alguien ame su iPhone, tal vez lo que más ama después de su familia tal vez, y pierde el iPhone. Pues es una pérdida significativa de un objeto. Como con los niños, ¿no? Es que ahorita justo me acordé, mi hija tenía un conejito así chiquito y que una vez caminando en la calle se cayó y me di cuenta. Y no sabes cómo le lloró al conejito, ¿no? Y uno pensaba como de, pues ese conejito, le compro otro igual. Exacto, le compro otro igual, no pasa nada, tranquila, ya sabes, pero estaba teniendo un duelo. Sí, y tiene que ver con la intensidad del valor, del apego, de la inversión que hicimos, no inversión económica, puede ser, pero de la inversión de tiempo, de la inversión de cariño, sí, ¿no? De la inversión de emociones que tuve. Entonces, en la medida de lo que invertí, de lo pegado que estoy, del valor que le puedo dar a eso, que por cierto, el valor puede ser real o simbólico. O sea, puede ser algo que tenga realmente un valor muy importante, que sea simbólico. Para mí, simboliza, y el perder eso me hace que tenga un duelo intenso, un duelo fuerte, un proceso difícil. Y ahorita que mencionaba Becky, por ejemplo, una de las diferencias importantes, y que tú también dijiste, Andrea, una de las diferencias importantes es que una pérdida derivada de la muerte es una pérdida universal, definitiva, y es implacable. Ahí no hay vuelta atrás. claro. Hay un tipo de pérdida que podría tener cierta posibilidad de recuperación, ¿no? No estás diciendo que rompiste con tu pareja y que como es un clavo salió por el lado, ¿no? O sea, no necesariamente, pero que sí hay algunas que tienen posibilidad de recuperación. Por ejemplo, tu hija perdió el conejito, que tenía mucho apego, lo amaba, estuvo su proceso de duelo, pero hay un posible proceso de recuperación. Uno de ellos, que lo encuentre. O no, que perdí mi peluche y que me puse a sufrir y que apareció. Hay posibilidad de recuperar. Esto de aquí, recordando algún evento que sucedió. Que alguien le pasó con algún conocido. Algún conocido que perdió su peluche amado en un taxi, y el taxi se fue.
y sufre porque había perdido su peluche. Así fue lo que pasó. El taxi regresó. Entonces, la diferencia entre una pérdida por muerte, que es implacable, es una pérdida por la muerte, Que no hay vuelta. hay vuelta atrás. Hay una pérdida por de un objeto que puede tener una reparación o una reposición, o bien porque lo recuperé, o bien porque en lugar del iPhone 4 me compré el iPhone 15. Entonces, hay una recuperación. El proceso de pérdida, la pérdida me genera un proceso de duelo diferente dependiendo del apego, dependiendo de la inversión, y pues el consciente e inconsciente, ¿no? Su vida es el celular, pues es eso. Y a veces es inconsciente, ¿eh? Ni siquiera pensamos que le estamos dando tanto valor a ese objeto o a esa persona. Y que decimos, pues se fue, pero pues, no me duele tanto. Y de repente dijo, madre, no, es inconsciente. Ay, güey, esto está más cañón de lo que yo había pensado. Inconscientemente le tenía asignado un valor que ni siquiera lo reconocía, que ni siquiera lo tenía presente, pero era un valor impresionante que yo le tenía destinado a esa persona, a ese objeto. Y entonces el duelo, la intensidad del duelo está relacionado con el valor que le asignamos a esa persona o a ese objeto. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué pasa o cómo puedes darte cuenta que justo estás en un proceso de duelo? Porque como dices tú, hay veces que puede ser consciente o inconsciente. Por ejemplo, el conejito de mi hija, la verdad es que yo decía, tu conejita, ¿no? O sea, mañana te buscamos otro, mañana te compramos otro, pero estaba viviendo un proceso de duelo porque sí, justo era el conejito con el que se dormía a diario y lo súper quería y lo súper amaba. Y entonces en ese momento pues, yo no comprendí que estaba viviendo en un proceso de duelo. Y algunas veces uno está en ese proceso y como dices tú, como uno puede estar como de, no, pues ni me duele tanto la pérdida, ya sea por muerte o la pérdida por separación o lo que sea, cuando en realidad sí estás pasando todo un proceso. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? ¿Cómo lo puedes notar? Mira, la forma más natural y más clara y fácil de determinarlo es que te genera sufrimiento. Y es un hecho que si tienes una pérdida del tipo que sea, vas a vivir un proceso de duelo. O sea, es como por ley. Sí, pero la intensidad puede ser mínima. Amo mi pluma. Uso todos los días, la perdí. Se le acabó la tinta. Sí, no, chicos, es mi pesa, ay, mi pluma. Pues es un proceso de duelo micro, ¿no? Pero hay una sensación de incomodidad, de microsufrimiento, pero digamos que la forma más fácil de ubicar si estoy en un proceso de dolor es si estoy sufriendo. O si generó esa pérdida, generó cambios en mis emociones, o genero cambios en mis conductas, o genero cambios en mis rutinas. O sea, si realmente esa pérdida generó algo en mí, ya sea en rutina o en emociones, significa que justo es una pérdida relevante para mí y por ende hay una gran probabilidad de que viva un duelo, ¿no? Sí, así es. Ok. Y o sea, porque a lo mejor las plumas no me importan, y entonces se me acaba y pues ya no. Nada, porque no hay apego, no lo invertiste, no le invertiste tiempo, ni emociones, ni dinero. Entonces, va relacionado con la intensidad del valor que le asignemos a eso. Y el valor que le asignemos a cada cosa es personal. Creo que es importante también mencionar, o sea, porque a lo mejor el duelo se está dando por ende, ¿no? O sea, muchas veces, yo he escuchado a muchas personas de, es que estoy en mi duelo, ¿no? O sea, y hasta lo hacen como de broma diciendo de, déjame vivir mi duelo y demás, pero me hace pensar como un poco en hasta qué punto justo no somos conscientes de las pérdidas que vivimos día a día, ¿no? O sea, como los zapatos, son mis zapatos favoritos y ya me acabé la suela, ¿no? Y eso nos genera, y hasta qué punto eso también nos puede generar un apego, ¿no? O sea, tenemos ahí ropa que tiene muchísimo tiempo y que nunca utilizamos y demás, y está dentro, pero justo no queremos soltarlo para evitar enfrentarnos a ese duelo, ¿correcto? Así es. O sea, evitar llegar a ese sufrimiento. Y en esas ocasiones, Andrea, puede ser un valor inconsciente. Fíjate, tengo esa ropa que está ahí.
y no me deshago de ella. A lo mejor es inconsciente porque, güey, esa ropa me quedaba cuando yo tenía talla 28. Entonces, si la dejo, me va a generar el sufrimiento de que estoy en talla 30 y talla 34. ¿No? O esa ropa es con la que conocí a, o en la que fui a mis vacaciones en. Entonces, o me la regaló fulanito. Entonces, tiene que ver a veces con temas inconscientes, ¿no? Que ni siquiera sé por qué, pero ahí la tengo. Y entonces justo podemos hasta incluso nosotros mismos autosabotearnos y evitar las pérdidas para evitar llegar a un duelo que equivale a un proceso de sufrimiento y demás, ¿correcto? Correcto. Y lo que sí es el proceso de duelo, pues es un proceso que es totalmente independiente, es absolutamente diferenciado entre cada persona. Y como decía al principio, no hay tipos de duelo ideal, sí, ni tiempo de duelo. Sí, no hay un manual, ¿no? O sea, No hay un manual y hay muchas personas que dicen, mira, el duelo es entre 6 meses y año y medio. Y si tienes más de año y medio, ya es patológico, ya es una patología psicológica. Pues no, o sí, depende de múltiples factores el que pueda derivar en que se haya una patología. Sí, no es un común denominador, ¿no? O sea, el tiempo no es el determinante para saber en qué situación te encuentras. Así es, no lo es. Y regresando un poquito al tema de las pérdidas, hablamos de las pérdidas relacionales, que es cuando pierdes algo que tiene que ver con un ser querido, pero tú mencionaste, Becky, por ejemplo, lo que tiene que ver con pérdidas intrapersonales. El concepto de pérdida intrapersonal es cuando pierdes algo relacionado contigo. Por ejemplo, accidente, me amputaron, me quitaron la vejiga. No, cosas que ni tanto, ¿verdad? Me quitaron la vejiga. Dicen que no sirve de nada. Pues sí sirve, es un receptáculo de probióticos, por cierto. comercial. Cuando te faltan bichos buenos, pregúntale a los de bioestima, porque la apéndice ahí tiene un banquito de probióticos, de microbiota liviana. Pero regresando al tema, la pérdida intrapersonal es cuando pierdes algo relacionado contigo. Entonces, tuviste un accidente, me quitaron. O sea, y puede también ser como algo emocional, tipo entrar en un momento de baja autoestima, o sea, perder tu autoestima y demás, o sea, también tiene que ver con un poco de eso, o siguen siendo cosas físicas. No, son físicas y son también cognitivas, intelectuales. Ok. Entonces tengo alguna pérdida de tipo intelectual. Esas son las que se llaman intrapersonales. Perdí temas que tienen que ver con mis emociones, pero con una pérdida significativa que tiene que ver conmigo. Que tiene un valor, ¿no? Sí, y regresamos. ¿Qué tiene que ver con la intensidad? Dependiendo de lo que yo le asigne de valor a eso, la intensidad, la inversión en tiempo, la inversión en dinero, Y la inversión en cariño. aquí podría entrar justo lo que mencionábamos hace rato de peso. O sea, ay, es que antes yo tenía el cuerpazo y demás, y ahorita ya no, porque ya no me queda la 28, ahora soy 34 y demás. O sea, este estilo de Pérdida intrapersonal. Así es. Intrapersonal. Es lo que tiene que ver contigo mismo, que perdiste algo y que te genera un sufrimiento y que a veces es consciente, a veces es inconsciente, a veces lo evitas, que ya tiene que ver con las etapas del duelo y las fases del duelo, que en los últimos años ha habido un poquito de diferencia de lo que se había manejado Oh, qué complejidad. durante tiempo. Sí. Sí, porque aparte ahorita, cuando dices intrapersonal y empiezas a mencionar donde tuvieron que amputar, quitar algún órgano, ¿no? Lo que dice Andrea, como un principio, a lo mejor, no sé, en el caso de tu mujer, alguna complicación que está. Yo también pensaba mucho en el de pronto en redes hay muchos videos de niños o señoras o incluso hombres que están cortando el cabello, no por alguna cuestión médica, ¿no? En la que se tenga que cortar, sino simplemente por estética, y lloran y sufren. Entonces es como por el valor que le estás dando, el apego que tienes hacia tu cabello, lo que significa para ti. y que de pronto te lo tienes que cortar porque en la escuela no puedes ir a lo mejor con el cabello largo o por X o Y razones, y eso está
implicando una pérdida. O porque pides que solamente te despunten y te terminan cortando el cabello, o sea. Y sales sufriendo. Sí. Es un proceso de duelo que puede ser intenso, puede ser elaborado rápidamente, puede cambiar la vida, puede... Porque puede generar una inseguridad, así como el peso, esto también te puede generar a lo mejor alguna inseguridad, alguna incomodidad, o sea, te puede generar muchas cosas. Sí, y entonces ahí es cómo voy a elaborar mi duelo, independiente de la intensidad, ¿no? También hay duelos que sí hay que elaborarlos un poco más, porque pues, la intensidad de forma es más fuerte. Otro tipo de duelo que existe son de pérdidas, son las pérdidas evolutivas. Era niño, ya no Soy adulto. niño, soy... Claro, la famosa crisis de los 30 y demás, ¿no? Y que inicia desde que termina la infancia, ¿eh? O sea, en la infancia hay un apego, todo depende de tus papás. Todo te lo tienen arreglado tus papás en la infancia. ¿No? De bebecito y de los 8 años y a los 9 años y a los 10 años. Depende totalmente de tus papás, en lo económico, en lo emocional, en la comida, en la ropa. En todo depende de tus papás. Cuando pasas a la adolescencia hay una pérdida que se refleja, entre muchas otras cosas, en tremendos cambios cognitivos, emocionales. Güey, o sea, es un cambio cañón. Perdí mi niñez. Estoy enfrentando cosas nuevas en sexualidad, en independencia. Me tengo que valer solo, ya no cuento con mis papás. Me rebelo. Entonces esas son pérdidas evolutivas. El proceso natural de evolución del ser humano me llevan a tener una pérdida que tiene significación en mi actual. Cuando ya no soy adolescente y soy adulto, ya tengo que rifármela por mí mismo. Si tengo errores, son mis errores. Yo tengo que resolver los errores de mi vida. Ya no puedo estar diciendo, oye, papás, préstame una lana, ¿no? Aunque muchos pues, son adolescentes de 45 años, ¿no? Pero bueno. Entonces, estas son lo que está relacionado con las pérdidas evolutivas. Y cada una de esas pérdidas genera un duelo. Entonces, Oye, y por ejemplo, aquí pensando en lo que estás mencionando, por ejemplo, cuando una persona se casa o se va a vivir con su pareja y nunca vivió sola o sola, y justo, o sea, puede existir este duelo, que es algo que quieres, o sea, es una pérdida que quieres hacer, sí. Pero pues te genera ese sufrimiento de ya no me van a cocinar, Ya no soy ya, ya voy a tener yo que cocinar, yo voy a tener que hacer este tipo de cosas. Entonces también este tema puede ir dirigido a decisiones que nosotros estamos tomando. Sí. Y me encantó cómo lo planteaste, Andrea, porque el que yo tengo una pérdida, por ejemplo, hablando ahorita de las evolutivas, el que tengo una pérdida por cambio en etapa de mi vida, ¿no? En mi ciclo de vida, que me lleva a otra etapa de mi vida, tengo una pérdida. Pero eso no significa que no enfrente también con emoción lo nuevo, ¿no? Soy adolescente, me gustan las chicas, ¿no? O como un coche, ¿no? Como de, es mi primer coche, obviamente es como de, qué triste que estoy dejando mi primer coche porque pasan muchas cosas con él, pero qué emoción porque se viene algo mejor, ¿no? O sea, también existe como esa emoción también durante las pérdidas, y el duelo, o sea, no está como ligado totalmente a que va a ser algo completamente. Pero es que está padre lo nuevo porque está sufriendo, porque tuvo una pérdida, carajo. Entonces esa pérdida me está ocasionando un sufrimiento, pero eso no está que lo que viene esté súper emocionante, ¿no? Que lo esté enfrentando con emoción, con reto, con miedo. Sí, claro. Sí, con todas las emociones, con orgullo y demás. Y nos estamos enfocando más en las pérdidas, pero es importante porque eso es lo que determina también, y vamos a entender mejor el proceso de sufrimiento, el proceso de duelo. Y bueno, si da chance llegaremos ya al tema de duelo, pero creo que es importante que las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos y de leernos y demás, y de vernos, perdón, entendan bien que hay muchos tipos de pérdida y que cada pérdida tiene su valor, y que no está mal justo pedir asesoría, ayuda, acompañamiento, o como lo quieran ver, al lado de un profesional, siempre cuando sea una pérdida. O sea, la pérdida que tú estés viviendo, así sea por una pluma, por un ser querido, por unos zapatos, porque
un familiar te está yendo lejos o lo que sea, pues es importante que justo estemos entendiendo que es una pérdida para que le demos el valor y decir, ok, o sea, todo lo que estoy sintiendo no está mal, no es que yo esté mal, no es que me estoy volviendo loca, ¿qué me está pasando y demás? No, es simplemente que volvernos conscientes de que estás viviendo una pérdida, le pongas la magnitud que le pongas es una pérdida. Entonces no importa, para ti la pluma puede ser la cosa más importante porque a lo mejor justo te la regalaron en tus 15 años, hace quién sabe cuánto tiempo, y muchas otras personas pueden decir, es una pluma, te compras otra y ya. Pero justo, o sea, es importante que las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos entiendan esto, entiendan que las pérdidas pueden ser de cualquier forma. Ahorita estamos justo viendo como todos esos ejemplos para que si a ti te hace clic algo, digas, ok, entonces ya entendí que esto es lo que estoy viviendo ahorita y no estaría mal acudir con un profesional para que me ayude a saber manejar todo este proceso y saber llevar el duelo. Entonces, justamente, aprovecharé esto para hacer un comercial. Recuerden que en Biostima contamos con psicólogos, ya sea en Cuernavaca o en Puebla, o bien por línea. O sea, creo que la tecnología es una gran herramienta actualmente, entonces justo si estás pasando por un proceso de pérdida y ya te está llevando al duelo, qué mejor que hacerlo acompañado. Y recuerda que en Biostima lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensajito en nuestras redes sociales y con eso nos contactamos contigo para que podamos llevar ese proceso que tú estés necesitando y que gracias al cielo ya diste clic de que justo es lo que estás buscando. Sí, continuando platicando un poquito acerca de pérdidas, hay otra pérdida que a veces está bien cañona, la pérdida de expectativas. Ufa. ¿No? O sea, por ejemplo, yo cuando era chavo, pues yo iba a ser el mejor futbolista del mundo, ¿no? Sí. Entonces yo siempre me hacía siendo futbolista, metiendo los goles en el Estadio Azteca, clamándome. Tienes expectativas. Entonces tienes tus expectativas de lo que ¿qué va a pasar? La expectativa que tengo con esta chica que me gusta, con el trabajo que me van a dar, el ascenso, expectativas, la universidad, la economía. Entonces tengo expectativas del ser humano en donde yo creo que va a pasar, son mis expectativas, me van a dar esa chamba, voy a entrar a esa universidad. ¿Cómo va a ser mi cumpleaños? Voy a llegar a los 30 rica y próspera. Te faltan como 4, güey. No, menos 10. Entonces las pérdidas de expectativas. Claro, porque Pues no, cuando de repente disputa, tengo 40 años y yo me hacía los 40 años dirigiendo una empresa o teniendo mi propio Oye, jubilado. Entonces esas expectativas te causan duelos y muchas veces son duelos silenciosos. Y esos son los que más chamban, los que más afectan en lo cognitivo, en lo emocional, en lo conductual. Entonces puede ser que eso me empiece a hacer más amargador, más callado, más retraído, porque son pérdidas de las expectativas que tenías. Pero ¿y por qué se vuelven silenciosas, Paquito? Justo como por como esta la cohibida que te puede dar decir el de, no, pues sí, yo soñaba con ser futbolista y pues resulta que me dedico a otra cosa totalmente diferente que no tiene ni se acerca lo más mínimo al fútbol. Por eso se vuelve como más silencioso. Mira, dentro de lo que la principal exponente de la forma de elaborar los duelos, que es Elizabeth Kubler-Ross, ella diseñó unas etapas del duelo. Hoy en día ya están más o menos superadas la necesidad de que forzosamente se pase por esas etapas, pero una de ellas es la negación. Entonces tú tienes un duelo y hay una negación. Negación no quiere decir no se murió mi papá. Negación no quiere decir no es cierto, no perdí la pluma. Negación es la evitación. Evito asumir, evito abordar el tema. Y yo creo que ahí también tiene que ver justo... Lo callado, lo que dijiste, lo silencioso, el sufrimiento. Creo que también tiene que ver con el orgullo, ¿no? De no me dieron el trabajo. ¿Cómo le digo a fulanito de tal? O sea, creo que también es como ese interno de, o sea, ya suficiente estoy sintiendo yo como para que le diga a fulanito y que fulanito me siga diciendo, ¿no? O sea,
como que lo veo también como por ese lado, y al final de cuentas, ¿hasta qué punto somos conscientes de que este tipo de situaciones, las expectativas también son una pérdida? Entonces, a lo mejor también por eso nunca los expresamos, ¿no? Porque pues, yo no sabía que son una pérdida. O sea, ahorita lo que estamos diciendo, o sea, me hace muchísimo clic y digo, claro, o sea, es súper lógico. Pero, o sea, en su momento nunca lo vi, nunca lo asocié. Me está pasando esto, esta expectativa no se cumplió y me está generando este dolor y necesito tratarlo, necesito exteriorizarlo. Yo creo que comparto también como por ahí a nivel personal, digo, obviamente en el psicológico hay otro tema, ¿no? Pero a nivel personal yo creo que podría ser más como por ahí. Totalmente. La falta de conciencia. O sea, hemos tenido pérdidas que las guardamos y las ocultamos y las traemos adentro y son silenciosas, Becky. La negación es una de las etapas que... Me dolió tanto. ¿No? Y en meditación, o sea, no las enfrento, no las verbalizo, y sabemos que verbalizar sana. O sea, cuando yo logro verbalizar un golpe que tuve y que llegue el momento en que lo puedo empezar a platicar, a verbalizar, qué rico, ¿no? Es fuerte, pero qué rico. Entonces tiene que ver ese silencio, ¿no? Aquí me lo guardo, aquí lo traigo. En la etapa de la negación, de la evitación, evito lo que me recuerde, evito el lugar que me recuerda, evito los objetos que me recuerdan, evito la música que me recuerda. Entonces mejor lo tengo calladito, no lo digo, no lo verbalizo, no tengo contacto con nada que me esté regresando a que yo iba a ser el director general de la Volkswagen a los 40 años, ¿no? Y soy obrero. ¿Y dónde está lo malo? No, son cambios en la realidad. Es cuando la realidad cambia, esa realidad que yo tenía como una expectativa, la realidad me da ese golpe de realidad y me dice que no. Y pues no está mal. Tienes que generar un duelo, que hay que elaborarlo, que hay que enfrentarlo para que el sufrimiento sea el menor posible y el efecto que tenga a nivel cognitivo y a nivel emocional sea lo más ecológico posible. Está súper interesante, ¿no? O sea, todos esos tipos de pérdidas, la verdad es que yo en lo personal no era muy consciente de ellos y pues si ustedes no eran conscientes tampoco, sería muy bueno que nos dejaran un comentario, o bien que justo nos volvamos un poco más conscientes de que hay muchas cosas a nuestro alrededor, de que nos causan pérdida y eso nos genera ciertas emociones que si nosotros las seguimos guardando, puede llegar a ocasionar otras cosas, como justo lo mencionaban, de volvernos más amargados, volvernos más enojones, estar todo el tiempo tristes, ¿saben? Y al final de cuentas no entendemos el por qué, o sea, estoy rara, ¿qué es lo que está pasando? Pues están pasando todas esas cosas, o sea, es buscar ahí atrás, es irte un poquito al pasado y escarbar para ver qué es realmente lo que está sucediendo, que te está generando esta emoción que justo no has permitido que salga. Y en muchas ocasiones es necesario que salga. Sí, y mira, creo que nos queda ya poco tiempo, ¿verdad? Ok, entonces sí quiero mencionar esto en relación a lo que dijiste ahorita. Entonces, ese tipo de pérdidas generan y esa negación, esa evitación hace que yo esos sentimientos, esas emociones, esas conductas que me está generando, digo, necesito a alguien que me ayude a elaborar mejor el duelo. La mejor manera de elaborar el duelo es no evitar, no ocultar, darle chance y reconocer que estoy llorando todo el pinche día por mi conejito. Lo reconozco y no abandono el tema, sino que reconozco ese sentimiento, le doy chance que el sentimiento se manifieste y no lo trato de ocultar porque te van a decir, porque no debe de ser. Entonces, la parte de reconocer y darme chance de tener ese sentimiento, en lugar de decir, ya no quiero que me pase, voy a la ayuda para que no me pase. La tanatología, el acompañamiento en duelo, pues uno de sus principios es, no estoy para que no pase, estoy para que lo reconozcas, lo vivas, te des chance y lo entiendas. Y sobre todo buscar ayuda, porque justo ahorita que te estoy escuchando, Paquito, a una amiga mía en alguna ocasión, justo empezó, un día me llama y me dice, oye, recomiendo a psicólogo y demás porque estoy teniendo ataques de ansiedad y no sé ni siquiera de dónde vienen porque todo está bien, o sea,
no hay ninguna, todo en mi vida está funcionando de maravilla, no hay ninguna razón como para que yo esté teniendo ataques de ansiedad. Empieza a tomar terapia y el lunes le llamo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y demás, y me dice, no, pues es que resulta que estoy en un proceso de duelo y yo ni siquiera me había dado cuenta, ¿no? ¿Por qué? Y empieza el análisis de las pérdidas que había tenido recientemente, ¿no? No necesariamente una pérdida de muerte como tal, sino muchas de las que acabas de mencionar tú aquí. Y entonces también como justo estar atento, alerta, a que de pronto empiezan a pasar cosas en tu vida y que dices, es que no sé ni de dónde viene, ¿no? O sea, todo está fluyendo bien, todo está saliendo bien, tengo trabajo, tengo salud, etcétera, etcétera, pero algo me está pasando y yo no sé qué es. Y entonces ahí es en donde busquemos ayuda, ¿no? Vayamos con un especialista, busquemos ayuda en donde, porque todo el tiempo estamos viviendo perdidos. Yo ahorita estoy así como entre que asustada y no, porque al final de cuentas, todos los días pierdes algo, ¿cierto? O sea, años, vida. Sí. Buenísimo, Andrea. Sí. Buenísimo. Sí, entonces es como, ¡ay, Dios! Entonces, seguro puedes estar ahí en un duelo que no has podido vivir del todo o expresar del todo o sacar del todo, y es importante hacerlo porque puede llegar un momento en el que ya te puede afectar a nivel... Se puede convertir en patológico. En un problema, ¿no? Patológico a nivel emocional, físico, de salud incluso, ¿no? Así es. Muy bien. Ok, Paquito, pues ya para cerrar entonces, ya conocimos que pérdida en mi estructura sería como igual duelo, y para esas personas que nos están viendo y que a lo mejor se quedaron como yo con este sentimiento de todo, ¿no? Ya estoy perdiendo. ¿Cuál sería esas personas que ya nos escucharon, que ya aprendieron qué es la pérdida, los tipos de pérdida, cómo es que se genera el duelo y demás? ¿Qué les dirías? Es el primer paso, si de algo que escucharon les hizo clic, que dijeron, híjole, yo acabo de tener esta pérdida y tiene este valor. ¿Cuál sería ese primer paso para dar para empezar a aprender? Ok, mira, a nivel personal, lo primero que debes de hacer es darle chance al sentimiento. O sea, no decir, no tengo por qué estar llorando, no tengo por qué estar evitando. O sea, evita, date chance, evita, llora. O sea, reconoce tu sentimiento y vive. Y hay muchos procesos actualmente de ayuda que son bastante amigables. Entonces, pues como decías, busca el apoyo, busca la ayuda, búscanos. Te vamos a poder apoyar, puede ser en línea, puede ser presencial. Pronto tendrás noticias de un taller que está espectacular, presencial, pero que realmente se trabaja detalladamente en el proceso. Entonces, pues el paso a seguir es reconoce, dale chance, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser obligatoriamente profesional, pero si sientes que sí necesitas el apoyo, adelante. Si no, cuentas sobre quien más confianza le tengas, y ahí hay todo un tema también alrededor de a quién qué, a quién no, qué cosas sí le puedo decir a una persona, o con quién me siento cómodo para otra, con quién lloro, pero con quién me quejo, con quién miento madres. Esta red de apoyo que ustedes han trabajado muy bien en algún podcast y que aplica perfectamente con diferenciaciones para los procesos de sufrimiento derivados de una pérdida. Totalmente. Y qué valioso eso que dices, Paquito, de darte chance de sentirlo, porque justo, ¿no? Hay veces que hacemos eso, ¿no? Estamos teniendo el coraje, el llanto, lo que sea, y es como, no pasa nada, ¿no? O no voy a sufrirlo, no voy a llorarlo, ¿no? Entonces, el darte chance es como súper, súper importante. Y como lo dijo Paquito, estén muy al pendientes de nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube, de TikTok, de Instagram, que estén súper al pendientes, porque pronto les tenemos noticias respecto a este tema que tratamos el día de hoy, de verdad noticias maravillosas y que van a ser de gran ayuda para ti si es que estás pasando algún proceso de duelo por algún tipo de pérdida. Va a ser de verdad de gran valor para ti. Y pues algo que quieras agregar antes de irnos, Paquito, porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias chicas. Súper, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya dijo Rebeca, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, en fin, estamos en casi todas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Bioestima, ya sea Puebla, Cuernavaca o simplemente Bioestima.
Y en nuestro canal de YouTube, si este video sabes que le sirve a una persona que está pasando por una pérdida y que justo no está siendo consciente de lo que está sucediendo, sería buenísimo que le mandaras este mensaje, este video, para que pueda entender un poquito más. A lo mejor y justo le hace algo clic y dice, ya entendí por qué me estoy sintiendo de esta forma. Lo único que tienes que hacer es entrar a YouTube, a nuestro canal, que es Bioestima Tu Vida, y con esto ya le hiciste, le das en compartir, se lo compartes a esa persona y nosotros estamos para servirles. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, adiós. Chao.